Hoy nos corresponde revisar los trabajos que ustedes entregaron con respecto al caso en donde una persona quería que se le asignara su parte correspondiente de un inmueble que tenía en copropiedad con alguien más que no se encontraba en Guatemala. Y entonces, en líneas generales, los trabajos están bien, así que únicamente vamos a hacer en líneas generales algunas observaciones respecto a algunas cuestiones que habría que mejorar. Adelante. Primero tenemos justamente el trabajo de ustedes. Sí. Así es. Pues todos plantearon un juicio oral de división de la cosa común y como cuestión de principios era lo que había que hacer. Con las preguntas que se planteaban al inicio, pues efectivamente antes de plantear este juicio era necesario pedir una declaración de ausencia de esta persona que no se encontraba en Guatemala. Entonces, algún par de observaciones del trabajo de ustedes. Primero tenemos en el ofrecimiento de los medios de prueba. Ofrecen un reconocimiento judicial, que en realidad es innecesario, aun cuando llegara a existir alguna discusión, pues lo que importaría en principio en cuanto a las características del bien sería la descripción que haga el notario partidor. Entonces, pues no vemos la necesidad de que aquí se ofrezca un reconocimiento judicial. Luego, como cuestión de estructura, el reconocimiento judicial es el número 1 de sus pruebas y luego se pasan directamente a la 4, que son los documentos, no tienen 2 y 3. Y luego hay algún par de cosas que sí son más relevantes. En el apartado de petición, la número 5, dice que se emplaza el demandado para que adopte la actitud procesal que estime pertinente. Y aunque en el juicio oral sí existe al final de cuentas un emplazamiento, porque sí se le notifica al demandado la demanda y la resolución que le da trámite, no se formula una petición en ese sentido, porque esto ya va implícito con el hecho de que se señale un día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, que es la que ustedes tienen como petición número 6. Entonces, en el juicio ordinario y en el sumario se formula una petición a ese respecto, porque ahí va incluido la fijación del plazo que se le va a conferir al demandado, los 3 días en el juicio sumario o los 6 días en el juicio ordinario. Pero en este caso no, es suficiente con la que está aquí como número 6. Sí. Está de más, hay que quitarla. Luego la que está como número 7, dice que oportunamente se señale audiencia para el diligenciamiento de los medios de prueba ofrecidos. Y entonces aquí tenemos otro problema, porque no existe una audiencia separada para el diligenciamiento de los medios de prueba, sino que en la primera audiencia vamos a atravesar por diferentes etapas o diferentes fases en la audiencia. Primero, una fase de conciliación, luego la posibilidad de que el demandante amplíe o modifique su demanda, y luego ya la oportunidad del demandado para que adopte la actitud procesal que estime pertinente. Y si llegáramos en esa audiencia hasta que se tuviera por contestada la demanda, entonces inmediatamente en esa audiencia, como una siguiente fase de la misma, se pasa a la recepción de los medios de prueba. Entonces esto también de la audiencia, buenas tardes, para la recepción de los medios de prueba, ya va implícito en esa petición 6, que se señale de hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia. Y ya va implícito que eventualmente parte de esta audiencia va a ser también el diligenciamiento de sus medios de prueba. Lo que habíamos dicho que se incluye o se debe incluir dentro de las peticiones de trámite en todos los juicios orales es una que diga que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes, pero no pedimos el señalamiento de una audiencia por separado para esos efectos. La recepción de medios de prueba se realizaría siempre en la primera
No necesariamente en la primera, como cuestión de principio, se supone que debería ser en la primera, pero luego dice la ley, si no da tiempo va a haber una segunda y si no da tiempo una tercera. Entonces basta una petición general en donde usted diga que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes y ya, dependiendo de cómo se desarrolla el proceso, ahí se organizará el juez para recibir esos medios de prueba. Luego tenemos la que está aquí como petición número 8. Dice que en la fase conciliatoria se haga el nombramiento del partidor de la división de la cosa común y para el efecto se tenga por propuesto de mi parte al notario fulano de tal. Aquí tenemos un par de cuestiones. Primero, está incompleta la petición porque no es solo que se haga el nombramiento del partidor, sino en principio que el juez procure avenir a las partes sobre el nombramiento de un partidor y que en caso de que las partes no se pongan de acuerdo, él haga la designación de oficio, más o menos el texto que tiene el artículo. Tampoco tiene mucho sentido proponer aquí a alguien, porque la idea es, en principio, que las partes se pongan de acuerdo. Y si las partes no se ponen de acuerdo, el juez hace el nombramiento, pero no le da la oportunidad a las partes o no existe esa necesidad de que las partes propongan. Entonces vamos a ver otro caso donde esté redactada de otra forma esta petición. Si vemos, por ejemplo, el trabajo de Cristina García, del grupo de Cristina García, está un poco más completa esta petición. La petición F de trámite dice que se procure venir a las partes en la conciliación sobre el nombramiento del partidor y asimismo se determine las bases de la partición. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre el nombramiento del partidor, el juez deberá realizar la designación del mismo. Entonces ahí está, pues más acorde a lo que establece la ley con relación a lo que debe pasar en cuanto a ese nombramiento del partidor. Y luego tenemos también algo que hacer ver aquí con respecto a la petición de fondo. Dice que luego de agotados los trámites de ley, 1, se declare con lugar la presente demanda y hace alguna identificación ahí de qué se trata la demanda. Y después de eso, hace una separación en cuanto a qué pasaría si existiera oposición y qué pasaría si no existiera oposición, o al revés, qué pasaría si no existiera oposición y luego qué pasaría si existiera oposición. Esa separación efectivamente se tiene que hacer, pero aquí esta primera petición, esta número 1, donde se solicita que se declare con lugar la demanda, es un poco prematura en esta parte, porque para empezar, no siempre va el juez a declarar con lugar la demanda. Si vemos más adelante, ustedes hacen una separación en el que dice: una vez agotadas las etapas respectivas en que exista oposición al proyecto de partición que formule el partidor, se dicte auto que en derecho corresponde, se declare. En ese caso, el juez no declara con lugar la demanda. Obviamente tampoco la declara sin lugar, pues, pero no declara con lugar la demanda porque en realidad no llegó a existir una controversia como para tener que declarar con lugar o sin lugar la demanda. Simplemente aprueba el proyecto de partición y dicta las disposiciones complementarias. Entonces, esto de que se declare con lugar la presente demanda, habría que trasladarlo a la parte donde dice aquí en la petición: si llegara a existir oposición de las partes sobre el proyecto de partición que formule el partidor, se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Y aquí ya lo tienen ustedes, declarando la aprobación del proyecto de partición. Eso de la aprobación del proyecto de partición vendría después. Primero pediríamos ahí que se declare con lugar la demanda, se apruebe el proyecto de partición, y etcétera. Vamos a ver, lo que pasa es que yo no sé por qué en general en la clase de ustedes no manejan adecuadamente eso de la estructura de las enumeraciones, sea con letras, con números o lo que sea. Porque usted aquí tiene, si llegara a existir oposición, tiene un 1 romano en minúsculas, digamos, y luego tiene A, B y C, y luego tiene un 2 arábigo. Entonces no, pero digamos, para ponerlo más claro,
Entonces podríamos tener más o menos como esto. Los dos primeras grandes opciones son la definición de qué pasa si existe oposición y qué pasa si no existe oposición. Si no existe oposición, que el juez dicte un auto; si existe oposición, que dicte una sentencia. En el primer caso, si es el supuesto que no existe oposición, simplemente lo que se refiere a la aprobación del proyecto de partición, su protocolación, y que se expida una certificación para los efectos de la protocolación, y se acabó. Ahí no hay costas ni nada porque no hubo oposición. Luego, si hubiera oposición, entonces, que era de donde surgió esto, entonces en este caso sería donde, como en cualquier otra demanda, pediríamos en principio que se declare con lugar la demanda, y luego que se apruebe el proyecto de partición o que se modifique o lo que sea necesario, la protocolación, otra vez lo de la certificación, y aquí sí las costas, porque aquí sí hubo una oposición. ¿Dudas hasta aquí? Luego tenemos otro trabajo, el del grupo de Marcela Posadas. Dice: señor juez de primera instancia del ramo civil, que el Centro de Servicios Auxiliares, etcétera, designe. Hace falta decir el juez de dónde. Entonces, en este caso sería el departamento de Guatemala. Y luego tenemos aquí algo que no está del todo bien en el apartado expongo, el numeral 3, donde dice el objeto de la comparecencia. Dice: de manera atenta comparezco a promover demanda de división de la cosa común por la vía del juicio oral, en contra de Miguel Alejandro Romero Rodríguez, a través de su defensor judicial, el licenciado Diego Fernando Quiñones Icuté. Y entonces aquí hay un problema, porque yo la demanda no la planteo en contra de fulano a través de mengano, tampoco la planteo en contra de fulano como defensor judicial de mengano. Yo la demanda la planteo en contra de fulano y punto, de la misma forma que lo haría si él estuviera presente en Guatemala y si se le fuera a notificar esto directamente. Ahora, lo que pasa a través del representante judicial es la notificación, que es distinto. Y entonces está esto de una forma más adecuada en el otro trabajo que acabamos de ver. Dice: comparezco con el objeto de promover demanda en la vía del juicio oral de división de la cosa común en contra del señor Jorge Mario Pineda Torres, de quien desconozco su lugar de residencia, pero puede ser notificado a través de su defensor judicial nombrado, el señor fulano de tal. Entonces aquí sí está bien, ya estamos poniendo de manifiesto que lo que va a pasar a través del defensor judicial es la notificación, no el planteamiento de la demanda. Luego, retomando el trabajo, este segundo que estábamos viendo, en el ofrecimiento de las pruebas dice declaración de las partes, composiciones que en forma personal, etcétera, y luego dice de conformidad con el pliego de posiciones que implica presentaré en el momento procesal oportuno. Eso estaría bien si esto fuera un proceso escrito, un ordinario o un sumario. Siendo oral, si estoy ofreciendo como prueba la declaración de las partes, debo adjuntar la plica a la demanda. Luego ofrecen como prueba el dictamen de expertos y también el reconocimiento judicial. Como les decía el grupo anterior, en cuanto al reconocimiento judicial no lo veo necesario, mucho menos el tema del dictamen de expertos. Esto se va a dilucidar a través de el proyecto de partición que presente el partidor. Y si en la discusión de ese proyecto de partición fuera necesario rendir alguna prueba, entonces al evacuar la audiencia respectiva, pues ofreceré la prueba. En principio, en la demanda, esos medios de prueba serían innecesarios. Luego, tenemos la petición de trámite. La número 3 dice que se tenga por interpuesta la demanda.
Eso de que se tenga por interpuesta la demanda como petición no nos funciona. Primero, no es lo más técnico, digamos, hacer referencia a la interposición de la demanda, aun cuando la propia ley en alguna parte habla de la interposición de la demanda no se interpone, porque la interposición como verbo de lo que trata es de poner obstáculo al curso de algo. Entonces la demanda, lejos de ponerle obstáculo al curso de algo, lo que hace es iniciar algo, que es la tramitación del proceso. Las excepciones, por ejemplo, si se interponen, porque ya van a obstaculizar el curso de un proceso que ya está en trámite, un recurso se interpone, la demanda no se interpone. Pero fuera de eso, de esa precisión terminológica, si ustedes quieren, de nada me sirve que el juez tenga por interpuesta la demanda, o la tenga por presentada, o la tenga por planteada, como lo querramos decir. Lo que me interesa es que le dé trámite, y eso debería ser la petición, que se admita para su trámite la demanda. Luego dice la 5, que en el momento procesal oportuno se señale día y hora para la audiencia oral, y que se notifique a las partes, etcétera. Pero dice que en el momento procesal oportuno, y el momento procesal oportuno es precisamente cuando el juez le dé trámite a la demanda. En la primera resolución que el juez dicte, en esa misma resolución debe señalar un día y hora para la comparecencia de las partes al juicio oral. Entonces en esta petición 5, esa parte que dice en el momento procesal oportuno está de más. Sería que se señale día y hora para la audiencia. Y luego la 7 dice que llegado el momento procesal de la audiencia conciliatoria, se nombre al notario partidor, etc. No es propiamente que exista una audiencia conciliatoria. Lo que existe es una primera audiencia, y dentro de esa audiencia hay una fase de conciliación, una etapa de conciliación. Entonces podríamos, en estas peticiones no hay que perderse mucho, casi que se puede tomar literalmente del texto de la ley. Entonces la ley dice, en la fase conciliatoria el juez procurará venir a las partes, etc. Entonces aquí podríamos hacer referencia, en lugar de decir que llegado el momento de la audiencia conciliatoria, que en la fase conciliatoria se procure venir a las partes sobre el nombramiento de un partidor, y ya nos basamos en el texto de la ley. Aquí también se propone a una notaria como partidora, que como les insisto, está de más, no existe necesidad de proponer un partidor, porque de ese tema del partidor se va a encargar el juez. Primero trata de que las partes se pongan de acuerdo, pero ese acuerdo ya se verá ahí de viva voz en la etapa de la conciliación, si las partes llegan a un consenso en cuanto a ese nombramiento del partidor. Y si eso no ocurre, es el juez el que lo debe nombrar, sin atender a alguna proposición que le hagan las partes. Y aquí esta petición se queda truncada, digamos, hacen falta varias cosas que tratar después de esto. Llegamos hasta la última de trámite, dice que oportunamente se fije plazo para la presentación del proyecto de partición, y posteriormente se fije audiencia para que las partes hagan observaciones acerca del proyecto y rindan las pruebas que consideren oportunas. Todavía hay algún par de opciones ahí que contemplar, especialmente en cuanto a la posible objeción sobre ese proyecto de partición y la necesidad de presentar un proyecto posterior. Vamos a ver completo otro trabajo, y entonces ahí veremos esas peticiones que le hacen falta a este. Luego en la de fondo dice que agotados los trámites de ley. 1, si no hubiese oposición, el señor juez, si no hubiese oposición del señor juez, se apruebe el proyecto de partición en auto razonado. Entonces aquí, para empezar, un tema de redacción: el que se opone no es el que se puede oponer no es el juez, es alguna de las partes. Entonces cuando la ley dice que si no hubiera oposición el juez aprobará el proyecto de partición, está haciendo referencia a una oposición de parte, no a alguna oposición del juez. Entonces dice, se aprueba el proyecto de partición en auto razonado, mandándolo a protocolizar por el notario partidor, y o en caso de existir oposición, se dicte sentencia declarando con lugar la presente demanda de división de la cosa común promovida por mí en contra del señor fulano de tal por la vía del juicio oral. Entonces es mucho contenido para una sola petición. Es mejor separarlo más o menos con esta estructura que tenemos por acá.
Y la que está como petición 2 de fondo está totalmente de más. Dice que en consecuencia de la aprobación del proyecto de partición se me adjudique la fracción del inmueble que me corresponda de conformidad con el derecho que me asiste, salud y los hechos narrados en el apartado respectivo, es decir, la mitad de la extensión de la finca ubicada en tal dirección, la cual se encuentra inscrita al número tal, cuya extensión total es de tanto, siendo la parte alícuota que me corresponde de tanto, y al demandado se le adjudique la fracción que le corresponda, siendo en este caso de la misma extensión. Para empezar, tiene demasiado contenido y demasiada explicación. En cualquier petición eso estaría de más. Y luego, en este juicio oral, no se debe pedir expresamente que se le adjudique una parte del bien y que ya pase esta persona a tener derechos exclusivos sobre esa parte del bien, porque eso va implícito en la aprobación del proyecto de partición. Si el partidor dice esta finca hay que dividirla en 2 fracciones, cada fracción con un tamaño de tanto, y esta fracción se le adjudica a Juan y la otra fracción se le adjudica a Pedro, pues simplemente al darle cumplimiento con puros trámites administrativos, que el partidor protocolice ese proyecto de partición y que luego esto se inscriba en el registro de la propiedad, con eso quedaría cumplido todo. Entonces la petición en general debe eliminarse, está de más. Luego tenemos el trabajo del grupo de Mónica Cordón. Aquí también tengo una observación en cuanto a la respuesta que dieron a una de las preguntas. La primera pregunta dice: antes de demandar debe seguirse alguna otra diligencia, en su caso ¿cuál y por qué? Y ellos dicen sí, un juicio de jurisdicción voluntaria de declaración de ausente. Y entonces ahí hay 2 cosas. Para empezar, cuando hablamos de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, ninguno de esos es un juicio. Cuando hablamos de un juicio, estamos hablando de un proceso en todo el sentido de la palabra, es decir, un asunto en el que para empezar hay una contienda, hay partes determinadas, y lo que se espera del trámite es que el juez dilucide esa controversia a través de una sentencia, y nada de eso pasa en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces es más adecuado el término procedimiento. Debe seguirse un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y dice de declaración de ausente, sería de declaración de ausencia. Luego, en los datos de identificación personal, tiene 2 veces la nacionalidad, fulano de tal, de tantos años, casado, guatemalteco, comerciante, guatemalteco. Aquí nuevamente vemos en el objeto de la comparecencia cómo le dan tratamiento al tema ese de que esta persona está ausente de la República, y aquí también está tratado de forma adecuada. Dice: comparezco con el objeto de promover juicio oral de división de la cosa común en contra de Jorge Luis Ramos Paz, de quien desconozco su residencia, pero puede ser notificado mediante su defensor judicial, el abogado fulano de tal. Entonces esa es la forma correcta. ¿Hay alguien de este grupo? No hay. A ver. Al final, el último párrafo del apartado 1 de los hechos, que es la literal E, dice: es por lo anterior, señor juez, que se hace evidente que el demandado no está interesado en contribuir a los gastos para la conservación de la cosa común, ni ha manifestado ningún tipo de interés sobre la finca en cuestión, de modo que manifiesto mi desacuerdo como propietario del bien inmueble. ¿A qué hacemos referencia con esto de que manifiesto mi desacuerdo? Porque como no se han, como que no haya comunicación entre ellos, o sea, lo que queríamos prever era que no están interesados ni nada de nunca. Ajá. Y que por tal razón ellos querían comunicar a él que ellos se van a hacer. Yo al leer esto me dio la impresión de que lo que estaba tratando el grupo era encuadrar el caso en esto que dice el artículo 219. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrá pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común. Entonces, aquí a lo que hace referencia la norma no es a la existencia de algún tipo de disputas entre las partes, porque de hecho, si vemos los
los párrafos anteriores de esta misma demanda. Dice, empezando por la literal C, en el mes de febrero de 2014 el demandado fulano de tal y yo decidimos reconstruir y reparar la casa de la finca rústica en cuestión, ya que estaba en mal estado, debían aportar los gastos, de manera mensual acordaron el demandado y el demandante contribuir con los gastos necesarios, de acuerdo con lo que establece esta norma del Código Civil. No obstante, debo mencionarle, honorable juzgador, que me he tratado de comunicar vía telefónica, correos con el señor fulano desde tal fecha y que no se ha podido. Y entonces dice, se hace evidente que el demandado no está interesado en contribuir a los gastos, como que hay algún tipo de divergencia entre estos dos copropietarios, y ya luego dice, manifiesto mi desacuerdo. Entonces daría la impresión de que lo que se está tratando de hacer es hacer referencia aquí a cuando los copropietarios no estén de acuerdo. Y entonces aquí estamos mezclando en realidad tres cosas que son distintas. Primero, el artículo 199, bueno, si es que esa fue la intención, pues estaríamos mezclando tres cosas distintas. Primero, el artículo 199 dice se tramitarán en juicio oral. Y dice quinto, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma. Ese inciso quinto contiene dos supuestos totalmente independientes. Uno es la división de la cosa común, que es la que nos interesa para este caso, y el otro dice las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma, es decir, a la cosa común. Ese segundo supuesto de lo que trata es de temas como si es necesario algún gasto y alguno de los copropietarios no quiere contribuir para hacerlo, si alguno quiere, por ejemplo, que se haga una construcción en el terreno y los otros no quieren, si alguien lo quiere dar en arrendamiento y otro no quiere, ese tipo de cuestiones en cuanto a la administración de la cosa. Y eso se tramita por un juicio oral común y corriente, no tiene la ley establecido alguna especialidad en la tramitación del juicio oral a ese respecto, es el procedimiento común del juicio oral. Luego ya pasamos, y entonces cuando empezamos a ver aquí a partir de la literal C de este apartado de hechos, parecería hacerse alguna relación a esa diferencia entre los copropietarios en relación a la administración de la cosa, que para efectos del juicio oral de división de la cosa común no es necesario que existan ese tipo de divergencias. Luego llegamos a esta parte donde dice que manifiesto mi desacuerdo. Y entonces aquí cuando la ley, ya pasando propiamente a la regulación del juicio oral de división de la cosa común, cuando el artículo 219 dice cuando los copropietarios no estén de acuerdo, no está haciendo referencia a esas diferencias entre los copropietarios, sino lo que está haciendo referencia es cuando los copropietarios no estén de acuerdo en dividir la cosa común. Porque si los copropietarios estuvieran de acuerdo, basta una simple escritura en donde ellos definan cómo van a dividir la cosa común, se hace la desmembración de alguna fracción para que le quede a alguno de ellos, en la misma escritura se le asigna la copropiedad de esa fracción desmembrada a uno de ellos, se le asigna la propiedad exclusiva del resto de la finca matriz al otro y se acabó. Esa es toda la terminación de la copropiedad, no hay necesidad de una declaración judicial, basta con una simple escritura. Entonces la ley lo que empieza a hacer aquí en este artículo 219 es decir en qué casos sí necesitamos un juicio oral. Y entonces lo primero que dice es cuando los copropietarios no estén de acuerdo, es decir, cuando yo como copropietario quiero que dividamos la cosa común y el otro copropietario no quiere. Entonces no estamos de acuerdo, hay necesidad de acudir a un juicio oral. O si estamos de acuerdo en que la queremos dividir, pero no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a cómo la vamos a dividir. Los dos queremos, por ejemplo, que se nos asigne el mismo pedazo de tierra. Entonces ese tipo de cuestiones son las que se verían en este juicio oral. Pero luego tampoco de que los copropietarios no estén de acuerdo es un supuesto que nos aplique, porque este otro copropietario ni siquiera está en Guatemala, no nos hemos podido contactar con él y no sabemos si él quiere o no dividir la cosa común. Entonces hay que ver el artículo completo. Dice cuando los copropietarios no estén de acuerdo podrá pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses de menores, que no es el caso, ausentes, que es lo que nos interesa,
incapaces o el Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Entonces lo que nos interesa es parte de este segundo párrafo. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses de ausentes, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Entonces aquí, más que hacer referencia a un desacuerdo que en realidad no existe, a lo que tendríamos que haber hecho referencia es que se encuadra nuestro caso en este supuesto de procedencia del juicio oral de división de la cosa común, porque hay intereses de un ausente involucrados y por lo tanto es necesaria una declaración judicial. Luego, si vamos al numeral romano 3 de los hechos, del nombramiento del defensor judicial en el procedimiento de la declaración de ausencia en juicio voluntario. Nuevamente, termino un segundito de hablar. Nuevamente hace referencia al juicio voluntario. Sería procedimiento de jurisdicción voluntaria o alguna expresión similar. Y en el segundo párrafo de este mismo numeral 3, dice nuevamente: ya que el demandado no otorga mandatario legalmente constituido con todas las obligaciones para responder por las obligaciones del mandante, me viene la necesidad de promover juicio de jurisdicción voluntaria. Sería procedimiento de jurisdicción voluntaria. Dígame. ¿Y hay de acuerdo de cómo definir la cosa común? ¿Esto vendría notarial? Es una simple escritura pública, ni siquiera es necesario un procedimiento ante notario, nada, una simple escritura pública. Digamos, si usted y yo fuéramos copropietarios de un inmueble, y entonces, pues usted mayor de edad, yo mayor de edad, ninguno de los dos declarados en estado de interdicción, ninguno está ausente de la República, entonces no encuadramos en ninguno de los supuestos de necesidad de que exista una declaración judicial. Entonces, simplemente vamos con un notario y le decimos: señor notario, nosotros somos copropietarios de esta finca, hemos decidido que le queremos poner fin a la copropiedad y lo que queremos hacer es desmembrar una fracción. Aquí está el plano ya elaborado por el ingeniero, el plano de la desmembración. Entonces queremos que usted nos haga una escritura de terminación de la copropiedad. Entonces el notario en su escritura redactará pues más o menos una mezcla de varias cosas. Primero tendrá una parte que sería como una escritura de desmembración de bien inmueble común y corriente, donde se hace la referencia que de la finca se desmembra esta fracción, y luego se hará la referencia a que, por ejemplo, esa fracción desmembrada se le asigna en propiedad exclusiva a usted y el resto de la finca matriz se me asigna en propiedad exclusiva a mí, o a la inversa, y que con eso queda terminada la copropiedad que existía entre ambos. Y se acabó, se inscribe en el registro de la propiedad y se acabó. No es necesario un procedimiento de jurisdicción voluntaria, ni judicial, ni notarial, mucho menos un juicio oral. En este mismo apartado que comentábamos del el segundo párrafo del numeral romano 3 de los hechos, aquí hay un tema, por supuesto esto no lo hemos visto, pero vale la pena hacer la aclaración. Aquí se hace referencia a qué fue lo que pasó en la tramitación del procedimiento de declaración de ausencia. Y entonces dice que se ve la necesidad de promover este procedimiento del señor fulano de tal el 26 de septiembre del 2018. Para el efecto fue notificado el 8 de octubre del año en curso de la resolución de fecha 5 de octubre del año 2018, en la cual el honorable juzgador resolvió darle trámite a la demanda, que tampoco sería una demanda, es una solicitud inicial, y nombrar provisionalmente al defensor judicial del señor fulano de tal, persona de notoria honradez, arraigo y competencia, con el objeto de responder a una demanda o hacer valer algún derecho en un juicio, de conformidad con el artículo 44 del Código Civil, y acompaña una certificación de esto. Entonces, aquí se está haciendo referencia a que en la resolución donde se le dio trámite a esta solicitud de declaración de ausencia, se nombró provisionalmente a un defensor judicial. Y efectivamente, dentro del trámite de la declaración de ausencia, en la primera resolución, el juez debe nombrar provisionalmente a un defensor judicial. Pero ese defensor judicial tiene por única función defender al presunto ausente en las mismas diligencias de declaración de ausencia. Es hasta que se termine el trámite y en definitiva el juez resuelva declarando con lugar esas diligencias, declarando ausente al fulano, le nombra
otro que también se llama defensor judicial, pero ese sí ya es el que se va a encargar de defenderlo en juicio, y a ese es el que podríamos citar en este juicio oral. En este caso, terminada para que lograra el defensor judicial y ya luego se puede demostrar el juicio. Así es. ¿Tarda qué? Debería. Si usted es diligente en la procuración, unos 2 o 3 meses más o menos. Luego en las pruebas ofrecen declaración de partes, sería declaración de las partes. Y en las peticiones de trámite, en la número 9, dice que en la audiencia de juicio oral se avenga a las partes sobre el nombramiento del partidor del notario fulano de tal. Y dan por ahí algunos datos. Entonces aquí varios temas. Primero dice en la audiencia de juicio oral. Sí es en la audiencia de juicio oral, pero es específicamente en la etapa de la conciliación. Luego dice que se avenga a las partes sobre el nombramiento del partidor. Lo que dice la ley es que el juez debe procurar avenir a las partes. Que en la etapa de la conciliación el juez procure avenir a las partes sobre el nombramiento del partidor. Y luego me imagino que todo lo que viene aquí referente a este notario Luis Fernando Rodríguez Santiago es porque a este lo estamos proponiendo como notario partidor, porque dice se avenga a las partes sobre el nombramiento del partidor del notario Luis Fernando Rodríguez Santiago de tantos años y están todos sus datos. Supongo que lo que se estaba haciendo aquí era proponerlo, pero como les he dicho con relación a los grupos anteriores, no deberíamos proponer un notario partidor, porque en principio lo que busca el juez es que las partes de común acuerdo definan quién va a ser, y si las partes no se ponen de acuerdo, el juez decide sin atender a la proposición de ninguna de las partes. Luego dice la petición 11, que el partidor previo a la formulación del proyecto de partición se pida privadamente a las partes interesadas las instrucciones y declaraciones que el partidor considere oportunas. Esto es una opción que la ley le da al partidor, no es algo necesario ni es algo que yo como parte debiera decidir o debiera solicitar. Lo que dice la ley es que si el partidor lo considera necesario, podrá pedir privadamente a las partes las instrucciones, y si no las obtuviere, podrá pedir que se cite una audiencia para esos efectos. Luego la petición número 13 dice, en caso de considerarse fundadas dichas observaciones, hablando de las observaciones al proyecto de partición, se podrá ordenar la formulación de un nuevo proyecto. Sería, como aquí es lo que estamos haciendo, es planteándole peticiones al juez. Entonces, en lugar de decir se podrá ordenar, podríamos decir se ordene la formulación de un nuevo proyecto. Y le haría falta aquella petición general que hemos dicho que debemos incluir en todos los juicios orales, en todas las demandas de juicio oral, en el sentido que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Dijimos en su momento que lo más probable es que nunca se lleguen a recibir pruebas aquí, porque a lo que va a dedicarse la tramitación del proceso es a discutir el proyecto de partición. Pero, ¿qué más? Que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. No, vamos a ver, olvídese del juicio oral, pensemos en un juicio ordinario. En un juicio ordinario, en la demanda, usted incluye o debe incluir 2 peticiones relativas a las pruebas. Una es que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, y otra es que oportunamente se abra prueba el proceso por el plazo de 30 días. Entonces, la primera, la que se refiere a que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, es la que usted ya tiene aquí como número 5, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en su apartado respectivo. Ahora,
La otra, esta que le estoy diciendo de que oportunamente se reciban las pruebas ofrecidas por las partes, es el equivalente a esa que en el juicio ordinario sería que oportunamente se habrá aprobado el proceso por el plazo de 30 días. La petición 8, perdón, no la había visto por la costumbre de verla al final. No, está bien, entonces olviden esta. Vamos a ver, debería ir al final, porque aquí lo siguiente que tenemos en la 9 es algo que va a pasar en la etapa de la conciliación, mucho antes de entrar a la recepción de las pruebas, si es que fuera necesario. Exacto, entonces era lo que les decía, que lo más probable o casi seguro es que nunca se llegue a recibir esas pruebas, pero de todos modos hay que dejar esa petición cubriendo la eventualidad de que la otra parte se oponga a la demanda y efectivamente haya necesidad de recibir pruebas. Luego tenemos la petición de fondo. La petición de fondo dice, 1, en caso de no haber oposición de partes por la parte demandada, se dicte el auto. Esto de la parte demandada está de más, porque igual pudiera ser que el que se oponga al proyecto de partición sea yo como demandante. Todavía no sé cuál va a ser el contenido de ese proyecto de partición que va a presentar el notario, por lo tanto no sé si voy a estar de acuerdo con él o no. Entonces dice que en caso de no haber oposición de partes se dicte el auto correspondiente en el cual se declare, y está ahí cuál debería ser el contenido de ese auto. Y luego dice 2, que en caso de haber oposición por la parte demandada, nuevamente estamos restringiendo a la parte demandada, podría ser cualquiera de los dos el que se oponga a ese proyecto de partición, entonces que en caso de haber oposición se declare en la sentencia que en derecho corresponde 2 puntos. Entonces hasta aquí más o menos estamos siguiendo esta estructura que habíamos dicho aquí. 1, ¿qué pasa si no hay oposición? 2, ¿qué pasa si sí hay oposición? ¿Sí? No, esa hay que quitarla. Esa hay que quitarla porque en caso de que no exista oposición no hay un vencido. El juez solo tiene facultades para condenar en costas en 2 tipos de resoluciones. Una es en la sentencia y otra es en el auto que resuelva un incidente, no en cualquier auto. Entonces aquí si el juez aprueba a través de un auto el proyecto de partición, ese auto no va a ser la conclusión de un incidente. Por lo tanto no existe la posibilidad de condenar al pago de costas. ¿Sí? Ajá, es justo lo que estaba hablando con su compañera, esa hay que eliminarla. En el caso de haber oposición, no, de no haber oposición, la 1D. En el caso de que sí hubiera oposición, las cosas no necesariamente son a la parte demandada. Siempre debería pedirse. O sea, digamos, la segunda opción, esto de aquí, debe ser como usted formularía su petición de fondo en cualquier demanda. En cualquier demanda, usted pide que le declaren con lugar su demanda, algunas consecuencias que sean en realidad la esencia de su pretensión y que se condene a la otra parte a pagar las costas procesales. Y así luego resulta que por la naturaleza de la oposición que hubo, por el tipo de discusión que se dio en cuanto al proyecto de partición, el juez considera que no existe propiamente un vencido, pues entonces el juez en su sentencia hará las consideraciones pertinentes y dirá que no existe condena al pago de las costas. Pero como cuestión de principio yo sí debo pedir, pero solo en este caso, no en el de arriba. Entonces decíamos que hasta este momento más o menos vamos siguiendo esta estructura. Primero la opción de que no exista oposición, luego la opción de que exista oposición, pero dice 2, que en caso de haber oposición se declara en la sentencia que en derecho corresponde 2 puntos, aprobado el proyecto de partición y vamos de ahí en adelante. Hace falta lo primero, que se declare con lugar la demanda. Les insisto, si en la parte esta que se refiere al caso de que sí existe oposición, más o menos es la estructura de una petición de fondo como tendríamos en cualquier otra demanda. Se declare con lugar la demanda y las consecuencias que de ello derivan.
Luego dice, aprobado el proyecto de partición del bien inmueble objeto de la presente demanda, inscrito en el registro de la propiedad, con tales datos. ¿Cómo saben ustedes que van a estar de acuerdo con ese proyecto de partición? ¿Qué manda? Pero ¿cómo sabe usted que va a estar de acuerdo? En este momento el juez ni siquiera ha nombrado un partidor. Usted no tiene ni la menor idea de quién va a ser el partidor, mucho menos alguna idea de qué va a ser el proyecto de partición que va a presentar el partidor. Entonces yo no puedo pedir definitivamente que el juez apruebe ese proyecto de partición, sino debería recoger las opciones que da la ley al respecto. La ley dice, segundo párrafo del 222, si hubiere oposición, el juez dictará sentencia, declarando según los casos la aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma, o bien la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Tal vez incluso me podría, sobre todo en este caso, desentender de la opción de la venta de la cosa en pública subasta, porque esa dice la ley que es para los casos en los que la cosa no admite cómoda división. En este caso era un inmueble de 80,000 metros cuadrados, por supuesto que admite cómoda división. Pero tengo todavía esas dos opciones y no me puedo olvidar de la otra, en el sentido de que puedo estar de acuerdo con ese proyecto de partición, porque aquí estamos en el caso de que el partidor presentó su proyecto de partición, hubo oposición a ese proyecto de partición, el partidor presentó un segundo proyecto de partición y nuevamente hay oposición a ese segundo proyecto de partición. La oposición podría ser de la otra parte, entonces sí me va a interesar que el juez apruebe el proyecto de partición, pero la oposición podría ser mía, entonces me va a interesar que el juez modifique ese proyecto de partición. Sí. ¿Usted? Dos. O sea, pueden existir hasta dos presentaciones de proyecto de partición. Lo primero que dice la ley es, el juez, una vez que ya se nombró al partidor, el partidor aceptó el cargo y el juez se lo discernió, le debe fijar un plazo para que presente su proyecto de partición. Y presentado el proyecto de partición, el juez convoca una audiencia a las partes para discutir. En la audiencia, supongamos que usted y yo somos las contrapartes. El juez le dirá a usted qué tiene que decir respecto al proyecto de partición. Usted podrá decir, estoy de acuerdo. Me da la palabra a mí, yo digo, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? No hay oposición y por lo tanto el juez dicta un auto aprobando el proyecto. Esa es una opción. Luego la ley dice, siempre en esa misma audiencia, si las partes se oponen y el juez considera fundadas sus objeciones, le puede señalar al partidor un plazo para que presente un nuevo proyecto de partición. Entonces el partidor presenta su segundo proyecto de partición y ahí dice la ley que el juez le da la audiencia a las partes por 5 días para que se pronuncie. Nuevamente, pudieran ser las mismas dos opciones. Pudiera ser que usted presente un memorial diciendo estoy de acuerdo con el proyecto de partición, y yo presento un memorial diciendo estoy de acuerdo con el proyecto de partición, o simplemente ninguno de los dos presente escrito, pero no ninguno de los dos se opuso al proyecto de partición. Volvemos a este primer supuesto, no hay oposición al proyecto de partición y por lo tanto hay un auto. Pero también pudiera ser que en esos 5 días usted se oponga al proyecto de partición, o yo me oponga al proyecto de partición, o los dos nos opongamos al proyecto de partición. Entonces ahí caemos al supuesto de que existe oposición, por lo tanto hay que dictar una sentencia, y en esa sentencia el juez puede aprobar el proyecto de partición. O sea, a pesar de su oposición y a pesar de mi oposición, el juez podría decir, no, el proyecto de partición está bien, lo apruebo. O podría decir, la oposición suya o la mía o ambas tienen fundamento y por lo tanto lo modifico. Que según el caso se apruebe o modifique el proyecto de partición.
Y finalmente tenemos el último trabajo, el trabajo del grupo de Cristina García. Aquí dice, en el objeto de la comparecencia, comparezco con el objeto de promover juicio oral de división de la cosa común en contra de José Javier Pérez Patzán a través de su defensora judicial Carla María Suchite Figueroa. Esta es la forma en que dijimos que no se debe hacer. Lo correcto sería, como estaba, creo que en el caso anterior estaba bien. Sí, en el caso anterior está bien. Comparezco a promover juicio oral de división de la cosa común en contra de fulano, de quien desconozco su residencia, pero puede ser notificado mediante su defensor judicial, fulano de tal. Entonces, como les decía al inicio de la clase, lo que pasa a través del defensor judicial no es que yo demando a este señor a través de su defensor judicial, sino que yo demando al señor, y la notificación es lo que debe hacerse a través del defensor judicial. Por ver alguno de los trabajos completos, vamos a tomar este último, el del grupo de Cristina García, y entonces dice: hechos de la copropiedad. Con fecha 10 de mayo de 2013, a través de la escritura pública tal, celebramos José Javier Pérez Patzán y yo contrato de compraventa de bien inmueble con la señora fulana, por medio de la cual el señor Pérez Patzán y yo adquirimos la copropiedad en partes iguales de la finca rústica, y ahí se identifica la finca. Dicho bien inmueble se encuentra ubicado en X dirección, consta de 80,000 metros cuadrados, sus colindancias. 2. De la intención de dividir la cosa común. Es mi intención que el señor fulano y yo dividamos la cosa común de la cual somos copropietarios, siendo esta la finca rústica tal, de manera que cada uno pueda disponer de forma exclusiva de la fracción que le corresponda de dicha finca, derivado de la división de la cosa común que se realice. Sin embargo, en virtud que mi copropietario del referido inmueble, el señor fulano, desde hace 2 años no se encuentra dentro de la República de Guatemala, y sin haber dejado ningún mandatario dentro del territorio para la representación de sus intereses y sus derechos, hace 1 año inicié las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaratoria de ausencia del señor José Javier Pérez Patzán. Producto de dichas diligencias, se nombró como defensora judicial a la señora Carla María Suchite Figueroa en auto de fecha tal, dictado por el juzgado tal, dentro del expediente tal. En virtud de lo anterior, la señora Suchite Figueroa actúa como defensora judicial del señor José Javier Pérez Patzán en el presente proceso de conformidad con el artículo 44 del Código Civil, el cual establece. Esto teniendo en cuenta que mi pretensión es dividir la cosa común de la que soy copropietario con el señor Pérez Patzán y de conformidad con lo preceptado en el artículo 219 del Código Procesal Civil y Mercantil, hace falta acá. En el caso de los ausentes, la situación del señor Pérez Patzán se debe citar a sus legítimos representantes. El objeto de la división de la cosa común que pretendo a través de esta demanda es poder disponer de la parte alícuota que me corresponde de la copropiedad que existe sobre la finca rústica inscrita bajo el número de finca tal, ya que como consecuencia de la declaración de división de la cosa común podré enajenar, ceder, gravar o disponer de cualquier forma de la parte que me corresponda. Aquí está medio no tan bien la redacción, porque dice que quiere disponer de la parte alícuota que le corresponde. La parte alícuota que le corresponde es su proporción de los derechos de copropiedad de la finca total. Y entonces yo, en este caso que somos 2 copropietarios, pues tengo el 50% de los derechos de propiedad sobre esa finca. Esa proporción de los derechos, esa parte alícuota, yo sin necesidad de un juicio de la cosa, de división de la cosa común, puedo disponer de esos derechos. Los puedo vender, los puedo donar, los puedo aportar a una sociedad, puedo hacer lo que quiera. Con la única salvedad de que si los quiero vender, mi copropietario tiene derecho de tanteo y se los tengo que ofrecer a él primero. Pero fuera de eso, yo puedo disponer de eso. En realidad aquí a esta persona lo que le interesa no es disponer de esa parte alícuota, sino lo que le interesa es que se le asigne la propiedad exclusiva de una fracción de esa finca y a poder disponer de esa fracción. En virtud que la ley me da la facultad de poder solicitar la división de la cosa común, tal como lo establece el artículo 492 del Código Civil, el cual indica: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad, que es la norma fundamental en la que se basa este proceso. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en los que la indivisión esté establecida por la ley. A tal respecto es importante resaltar que en el presente caso no existe un supuesto de indivisión establecida en la ley, en virtud de la cual no pueda dividirse la finca rústica antes identificada, razón por la cual es procedente que se realice la división de la cosa común, sobre la cual el señor
José Javier Pérez Patzán y yo somos copropietarios, siendo esta la finca tal. Asimismo, cabe resaltar, señor juez, que con la solicitud de la división de la cosa común sobre la finca antes identificada, esta no resulta inservible para el uso que se destina, como lo establece el artículo 494 del Código Civil. El uso al que pretendo destinar la fracción que me corresponda resultando de la división de la cosa, de la división de la finca referida es la construcción de una vivienda para mi familia. Teniendo en cuenta que la extensión de la finca antes identificada es de 80.000 metros cuadrados y la copropiedad con el señor fulano corresponde a partes iguales, al realizar la división de la cosa común me correspondería una extensión de 40.000 metros cuadrados. No necesariamente, porque no necesariamente deben ser iguales las fracciones. A lo mejor parte del terreno tiene mayor valor y por lo tanto la extensión no va a ser la misma. Extensión suficiente para que pueda construir mi vivienda en dicho bien inmueble. En cuanto a la división de la finca rústica, inscrita bajo el número de finca tal, de la cual somos copropietarios en partes iguales el señor y yo, deberá observar el partidor que a cada uno le corresponde la mitad de los 80.000 metros cuadrados de extensión que dicho terreno posee, de forma que en el proyecto de partición que presenta el partidor garantice que tanto a mí como a mi copropietario, el señor Pérez Patzán, nos corresponderá una porción del terreno que tenga salida a la carretera San José Pinula, de forma que no se afecten los intereses de ninguno de los copropietarios al realizar la partición de la cosa común. A tal efecto, propongo como notario partidor a la notaria tal, les insisto, no deberíamos proponer notario partidor. Conclusiones: como copropietario en partes iguales con el señor fulano de la finca tal, me encuentro en mi derecho de solicitar que este órgano jurisdiccional declare la división de la cosa común, siendo esta respecto a la finca antes mencionada, puesto que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, ya que tengo interés de disponer de forma exclusiva de la fracción que me corresponda de dicha finca, para poder construir una vivienda en la misma. Aquí sí está bien redactado, ya no haciendo referencia a la parte alícuota. Siendo en este caso necesaria la declaración judicial por medio de la cual se divide la cosa común en virtud que mi copropietario, el señor Pérez Patzán, ha sido declarado como ausente, razón por la cual en el presente proceso he citado a su defensora judicial, la señora fulano. Fundamento de derecho, pruebas. Dice: documentos. Certificación de fecha 2 de octubre de 2018 de la resolución de fecha tal, extendida por la secretaria del juzgado tal del expediente tal. Que aquí evidentemente estamos haciendo referencia al procedimiento de jurisdicción voluntaria en donde se declaró la ausencia de esta persona. Pero, solo para que tengan ustedes conocimiento, aquí se ofrece una certificación de la resolución, que será la resolución donde se declaró ausente a este señor y se le nombró defensor judicial. Que eso es parte de la documentación con la cual este defensor judicial acredita la representación que va a ejercitar. Este defensor judicial acredita esa representación con certificación de esta resolución y además del acta donde se le discierne el cargo. Eso haría falta acá. Acta de discernimiento del cargo. Sí, solo que en el interventor todavía más, porque en el interventor no son 2 documentos, sino son 3. En el interventor usted pide su medida precautoria, digamos que la pide en la demanda. El juez, en la resolución donde le da trámite a la demanda, decreta la medida precautoria y nombra al interventor. Luego ese interventor tiene que llegar al tribunal a que se le discierna el cargo. Y luego tiene que tomar posesión del cargo, que es otro acto totalmente independiente. Entonces ahí ese interventor, cuando quiera acreditar su calidad de interventor, va a tener que tener una certificación de las 3 cosas: la resolución donde se le nombró, el acta donde se le discernió el cargo y el acta de toma de posesión. Sí, así es. Luego la petición de trámite, la formación del expediente, dirección, procuración, lugar para recibir notificaciones. C, que se admite para su trámite en juicio oral la demanda promovida por fulano en contra de mengano a través de su defensora judicial. Nuevamente habría que hacerle el ajuste que ya dijimos. Aquí, como estamos hablando de la admisión para su trámite de la demanda, podríamos eliminar totalmente esa parte que dice a través de su defensora judicial.
Luego D, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. E, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia que se señale bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. F, que se procure venir a las partes en la conciliación sobre el nombramiento del partidor y asimismo se determinen las bases de la partición. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre el nombramiento del partidor, el juez deberá realizar la designación del mismo. G, que previa aceptación y discernimiento del cargo al partidor nombrado, se fije el plazo para la presentación del proyecto de partición. H, que una vez presentado el proyecto de partición se convoque a las partes a una audiencia para que hagan las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. Y que según el caso se hagan los traslados necesarios del proyecto de partición. Y con esta petición y redactada de esta forma, estamos ya contemplando todas las posibilidades que pudieran existir. Es decir, en principio lo que sí necesariamente debe ocurrir es que se le fije un plazo al partidor para que presente su proyecto de partición, que eso ya está contenido en la literal G, que ese partidor efectivamente presente el proyecto y que el juez convoque a las partes a una audiencia para discutirlo, que eso ya está contenido aquí en la literal H. Luego, del resultado de esa audiencia, pudiera ser que no existan objeciones y que por lo tanto tenga el juez que dictar un auto en el que apruebe ese proyecto de partición. O pudiera ser que sí existan objeciones y que por lo tanto haya necesidad de un segundo proyecto de partición, de convocar, de darle audiencia a las partes sobre ese segundo proyecto de partición, etc. Todo eso queda cubierto con esta petición y que según el caso sean los traslados necesarios del proyecto de partición. Solo haría falta, aquí sí, aquella petición que habíamos dicho en el sentido de que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Y luego veamos la petición de fondo. Dice que agotados los trámites de ley se dicte la resolución que en derecho corresponde en la cual se declara: A. Si no existiera oposición, se dicte el auto en el que se declare A minúscula que se apruebe el proyecto de partición respecto a la división de la cosa común consistente en la finca tal. B. Se ordene protocolizar el proyecto de partición por parte del partidor. Ahí le podríamos agregar que se le extienda una certificación al partidor para esos efectos. Luego, B mayúscula, si existiera oposición, se dicte la sentencia en la cual se declare A minúscula con lugar la presente demanda. En juicio oral promovida por fulano en contra de mengano. Aquí nuevamente le quitamos esto a través de su defensora judicial. Lo que pasa es que eso es solo para efectos de la primera notificación que se le va a hacer. Ya de ahí en adelante ya comparecerá esta señora, si quiere comparecer al proceso, acreditará su representación y seguirá actuando, pero es lo mismo que si usted decidiera que no quiere comparecer personalmente al proceso y designa un mandatario judicial, siendo usted demandada. El proceso es en contra suya, ya que actúe usted a través de su mandataria y que a través de su mandataria se le hagan las notificaciones, ya es una parte accidental, digamos, en el proceso que no tiene incidencia respecto a la esencia, que es lo que nos interesa tratar aquí en la petición. Luego dice B, que según el caso se apruebe el proyecto de partición, o se impruebe, o se hagan las modificaciones necesarias, o se ordene la venta de la cosa en pública subasta respecto a la finca tal. Aquí sí ya están contempladas todas las posibilidades, incluso pues la de que se ordene la de la venta de la cosa en pública subasta, que como les digo es una posibilidad que contempla la ley, aunque en este caso nos podríamos desentender totalmente de ella porque es evidente que esta finca se admite como de división. Luego dice C, que se ordene protocolizar el proyecto de partición por parte del partidor, y D, que se condene al demandado al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del presente juicio. Y con eso estamos. ¿Querés decir algo? ¿No? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Cuál sería la situación si hay una disputa que yo quiero dar almacenamiento y el otro no quiere dar almacenamiento? El juez decide si dar almacenamiento o no, porque eso
Depende, por eso es que la ley lo deja así tan amplio, las disputas que existieran, y la idea es que el juez resuelva la disputa. Entonces, pues el ejemplo pues, específico que usted plantea, una de las partes quiere que se conceda el inmueble en arrendamiento y uno de los copropietarios quiere que se conceda el inmueble en arrendamiento y otro no quiere. Pues la idea del proceso es, en ese caso en particular, sería establecer cuál es su fundamento, digamos, que usted tiene, o cuáles son los argumentos a favor que usted tiene de que se conceda ese bien inmueble en arrendamiento en esas condiciones en que usted quiere que se conceda en arrendamiento. Y por el otro lado, cuáles son las objeciones que yo como su copropietario tengo respecto a ese arrendamiento que usted quiere conceder. Y dependiendo de eso, el juez definirá, en ese caso en particular, si procede o no conceder el arrendamiento. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si usted plantea la demanda, su petición de fondo podría ser en el sentido de que se declare con lugar la demanda y en consecuencia el señor juez autorice a conceder en arrendamiento la finca tal, folio tal, del libro tal, al señor fulano de tal por un plazo de tanto, a razón de una renta mensual de tanto. Pero tratando el caso específico que usted plantea, hablábamos de algún otro ejemplo, que es necesario hacer algunas reparaciones en el inmueble y su copropietario no quiere contribuir para esas reparaciones. Entonces, por ejemplo, en ese caso su petición podría ser que se declare con lugar la demanda, en consecuencia se condene a fulano a pagar a favor de mengano la cantidad de tanto para costear los gastos de reparación del inmueble tal. Así dependeremos específicamente de cuál sea la controversia que existe entre las partes. No, no es de división de la cosa común. Sí, tal vez lo podría denominar algo así, pero tal vez le quedaría medio feo ese nombre, digamos. Podría decir, usted comparar con el objeto de promover juicio oral con base en el numeral quinto del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien por aquí creo que había pedido la palabra? ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas de eso? ¿No? Entonces, si quieren, me entregan sus trabajos y damos por terminada la clase de hoy.